Abra su Biblia al libro de Josué, por favor. Josué, el capítulo 3. Y quiero leer el verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuanto veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Amén. El tema de hoy yo le puse: pasemos al otro lado. Así le puse. ¿Cuántos de aquí viven en la frontera? Sí. Yo vivo en la frontera de El Salvador, vivía, ¿no? En la frontera de El Salvador y Guatemala, y por alguna razón me permitió Dios estar en la frontera de México y Estados Unidos como por 8 meses estuve ahí. Y la palabra más usada que siempre se escucha, los que viven en la frontera, ¿cuál es? Vamos al otro lado o el otro lado, ¿no? Siempre es algo que siempre se utiliza. Y aquí el pueblo de Israel, por lo regular, siempre cuando estamos a un lugar, a un paso, siempre estamos a un paso de algo. Y aquí el pueblo de Israel salió, sabemos que Moisés ya había muerto, salió de Egipto, y llegaron a este lugar que ya Josué había tomado el mando. Llegan a este lugar y cuando están ahí, está el río Jordán ahí, y acampan ahí por 3 días. Y sin embargo, Josué agarra y habla con el pueblo de Israel y les dice que tienen que pasar al otro lado, pero sin embargo había un orden cómo pasar ahí. Porque llega un momento, hermanos, de que así como el pueblo de Israel nos establecemos y llegamos a un lugar que nos hace cómodo, ¿sí? Hace tiempo un amigo me platicaba que tenía unos amigos, una pareja, y esta pareja siempre andaban peleando y la esposa siempre amenazaba con irse y siempre, no sé, decían ya en cuanto tenga este dinero me voy a ir para los pasajes y esto y el otro. Y me dice mi amigo, llegó un momento que no sé si vivía él ahí o simplemente cada vez que visitaba encontraba la misma cantaleta, dicen los colombianos, ¿no? Entonces agarran y se molesta, se harta mi amigo, dice, ¿sabe qué? Que le dice a la señora, yo le pago el boleto. Pero se va. Llega esos momentos, ¿no? De que te cansas y tenemos que tomar esas decisiones, esas determinaciones para poder tomar. Aquí el pueblo de Israel estaba así, ya estaba medio cómodo. Y quiero llevarlo también al libro de Marcos. En Marcos capítulo 4 vamos a leer el verso 35 hasta el 41 y luego vamos a leer los primeros 2 versículos los primeros 3 versículos del 5, pero vamos a leer Marcos 4 del verso 35 hasta el 41. Si lo tiene ahí, por favor. Me gusta esperar que todos los tengamos porque, como hemos dicho, la palabra de Dios, hermanos, es la única que nos puede ayudar. Hay veces que no va a estar tu esposo, no va a estar tu esposa, no va a estar tus hijos, no va a estar el pastor, no va a estar nadie más que tú y Dios. Vas a tener esa relación. Y cuando aprendemos a hacernos diestros en la palabra de Dios, ya sea que uses el libro o uses el teléfono, el iPad, lo que sea que tú uses, pero que sea la palabra de Dios. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Entonces, no es que la Biblia el libro sea más espiritual o que esto. Ese libro, cuando se escribieron en pergaminos, eran los rollos que se hacían, después se vino haciendo en libros. Ahora
podemos resumirlo en el teléfono y todo. Por alguna razón a mí me gusta más el libro. Siempre he visto muchos pastores que predican con el iPad, con el teléfono y todo. A mí me gusta más el libro, entonces no por eso yo soy más espiritual que ellos, ni ellos son más espirituales. A mí me gusta más así, por alguna razón soy más old school. Entonces, como usted se sienta cómodo, el chiste es que lea la palabra de Dios en el teléfono o aquí, pero que la lea, ¿sí? Es lo importante, es lo que le puede ayudar, es lo que lo puede salvar de muchas cosas. Capítulo 4 de Marcos. En aquel día, verso 35, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús esta palabra. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado, ¿ok? Y aquí, hermanos, recuerde lo primero que Jesús les dice a sus discípulos. Y esto hemos predicado muchas veces, hemos escuchado predicaciones que a veces agarramos otro punto de este pasaje bíblico, pero en este día quiero llevarlo junto conmigo a entender el propósito de Jesús. El propósito de Jesús no fue la tempestad, hermanos. En este pasaje usted lo va a ver claritamente cuál fue el propósito de Jesús para sus discípulos. No fue tanto la tempestad que se levantó. Seguimos leyendo en el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como él estaba en la barca y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Hermanos, Jesús, ¿qué fue lo primero que les dijo antes de partir? Pasemos al otro lado. Hay momentos, hermanos, siempre cuando queremos pasar de un nivel a otro, llega un momento que a veces nos establecemos y nos sentimos cómodos ahí en ese nivel. Hay veces que te sientes cómodo en tu trabajo y te están ofreciendo una posición mejor, pero lo primero que miramos es: voy a tener más obligaciones. Tengo que levantarme más temprano. Tengo que ir a hacer tal cosa. Siempre miramos eso, pero siempre que queramos pasar al otro lado, va a pasar esto en medio del transcurso. El otro lado no era en medio del mar. Todos sabemos que al otro lado significa literalmente, valga la redundancia, al otro lado. Porque hay algo en medio de, sea un río, sea un monte, sea una transición. En este caso había una tormenta, había una tormenta que se levantó en el mar. Siempre cuando tú y yo queremos pasar de un nivel a otro, van a venir persecuciones, van a venir tantas cosas, siempre cuando queremos hacer eso. Pero Jesús conocía el corazón de sus discípulos. ¿A dónde querían ir ellos, hermanos? ¿A dónde Jesús quería ir al otro lado? No era Estados Unidos. Era una región que se llamaba Garacia, los Garadenos, la región de los Garadenos. Miren por qué los discípulos no iban ahí. Seguimos en el capítulo 5, que es una continuación, no acaba en el capítulo 4. Sigue en el capítulo 5, los primeros 3 versículos, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Garadenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podría atar, ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Qué tal?
Ahí no había migración, ahí lo que había era un endemoniado, hermano. Por eso los discípulos nunca querían ir ahí, nunca iban ahí. En mi país nosotros le llamamos, hermanos, curarte de espanto. Así le llamamos esa palabra. Cuando hay algo que te temoriza, algo que le tienes temor, algo que le tienes pavor. Por ejemplo, si tú le tienes miedo a la pobreza, ¿sabes qué es la cura para la pobreza? No es la riqueza, es la pobreza. Si tú le tienes miedo a la gripe, ¿sabes cuál es la cura de la gripe? ¿Sabes qué contiene la vacuna de la gripe? Contiene gripe, una pequeña dosis del mismo virus de la gripe para curarte, para que tu cuerpo se vaya acomodando y tenga las defensas para poder pelear. Es lo que me explicaba este doctor, de que dice que nuestro cuerpo está capacitado, que al ambiente donde te metes, desarrollas las defensas. Si tu cuerpo está acostumbrado que te cortas muchas veces en tu trabajo, por eso algunos se curan más rápido. No sé si ha visto eso. Eso es veríficamente comprobado. Las personas que desde su trabajo siempre se andan cortando en los que andan cortando los pastos y con las espinas se rayan. No sé si lo han visto, que a veces ni siquiera traen camisa manga larga ni nada, nomás que andan así, andan todos rayados. Y para el otro día ya lo tienen en la costra, ya está sanado. Y hay personas que nunca se han metido ahí y van, y una herida chiquitita les dura un mes para sanar. ¿Por qué? Porque no se ha expuesto, el cuerpo no ha desarrollado esas defensas para poder sanar. Entonces nuestro cuerpo es capaz de poder regenerar defensas de las cosas que estamos a nuestro ambiente alrededor. Como por ejemplo ahorita el virus que está y todo eso, si uno se queda encerrado todo el tiempo, el cuerpo no va a aprender a desarrollar defensas. Y esto lo agarró de sorpresa al cuerpo porque no estaba preparado. Pero llega un momento que va a estar tanto tiempo esto que el cuerpo va a aprender a defenderse. Literalmente nuestro cuerpo Dios lo hizo maravilloso, hermano. Una cosa que te quedas asombrado. Pero sí, aquí los discípulos, ellos le tenían pavor pasar ahí. Yo te digo esto, cuando tú y yo nos encontremos en un lugar que estamos demasiado cómodos, que ya incluso los entrenadores para fisiculturistas le llaman esto, que le llaman que el cuerpo desarrolla músculos y se acostumbra. Si tú vas al gimnasio diario y haces exactamente los mismos ejercicios, el cuerpo ya no desarrolla músculos, se amolda. Tienes que agarrarlo y hacerle la milla extra o el extra push, empezar diferente. Si empezabas con la caminadora, ahora empieza con abdominales, ahora empieza a correr, o empieza con otra rutina, porque nuestro cuerpo es así. Entonces, siempre que queremos, en otras palabras, si no te duele ese día que hagas ejercicio, no pain, no gain, dicen en inglés. Si no te duele, no hiciste ese ejercicio. Así que tienes que buscar otra manera para poder hacerlo, para que te puedas sentir, para que puedas desarrollar. Entonces, en este proceso de que Jesús les dice, pasemos al otro lado, era literalmente, físicamente pasar al otro lado, pero él quería a su grupo de discípulos, no iba nadie más con él que sus discípulos. Hermanos, cuando tú tienes un grupo de personas, tú aprendes a conocer cuáles son los temores, cuáles son los miedos. Como líder, cabeza de hogar que somos, por ejemplo, los hombres que estamos casados aquí, conocemos cuáles son los temores de nuestros hijos, los temores de nuestra esposa o la esposa, los temores del esposo. Y llega un momento que tú tienes que enfrentar esos temores. Tienes que cruzar al otro lado, porque no hay otra manera de hacerlo. Esta peliculilla de Rango, no sé si la han visto, una lagartijita, les digo que yo soy bien peliculero, hermano. A mí me gusta ver así. Y me gusta siempre espiritualizarla. Siempre cuando miro, llega un momento que esta lagartijita, lo que lo han visto, saben de lo que estoy hablando. Y los que no, pues la pueden mirar si quieren.
A menos que usted crea que se va a ir al infierno, pues ni modo, ya lo miramos entonces porque yo ya la miré. ¿Sí? Yo soy el único mundano ahí. Ok. Entonces llega esta lagartijita, tienen un accidente y llega ahí y viene ¿qué es un armadillo, no? Un armadillo es, ¿no? El que viene. Y queda de este lado de la carretera y le dice que tiene que cruzar al otro lado. Pero para cruzar al otro lado es un verdadero show. Lo pasan los camiones, lo atropellan y se lo meten en un carro, le echan el agua del parabrisas. Hermanos, siempre, y yo rápido lo miré, digo, es que es cierto. Aquí en este pasaje bíblico, sí o no, la mayoría hemos escuchado predicaciones de esto, pero de cuando Jesús calma la tempestad. ¿Sí o no? Y que los discípulos le dicen, despierta que perecemos. Pero sí se está dando cuenta que el verdadero propósito de Jesús no era calmar la tempestad, sino que era curar de espantos a los discípulos y que fueran al otro lado. Porque le tengo noticia, usted lo puede leer en casa. Ahí en Galacia, Jesús no hizo nada, ni sus discípulos. Lo único que fue a hacer ahí, ¿saben qué fue a hacer? Cruzar a los discípulos al otro lado y enfrentarse ahí con podemos decir, con el guardián que tenían los garadenos ahí, porque lo primerito que cuando llegabas a la frontera ahí, lo primerito que encontrabas era el garadeno endemoniado, que podía hacer pedazos las cadenas, los grillos son los candados, y todo lo que se le atravesaba no podían atarlo. Entonces Jesús quería enfrentar a sus discípulos con sus propios temores, con sus propios miedos, porque este endemoniado garadeno era alguien famoso, era alguien que ya había hecho fama, aunque no existía ni el TikTok ni YouTube en ese tiempo, pero este era un famoso que salía en las primeras portadas del día, salía ahí. ¿Y qué tenemos para hoy? Endemoniado garadeno revienta las cadenas. Y ayer endemoniado garadeno agarra y desmenuzó a una persona ahí. Ese era el pan diario. Entonces nadie se acercaba ahí. Y sus discípulos estaban, no, ahí no vamos. Jesús, podemos ir a cualquier lado, menos ahí. Llega un momento de que esos temores que tenemos que enfrentarlos, hermano. Amén. Cuando tengas, por ejemplo, quieras pasar de un nivel, hermanos, con tu esposo, con tu esposa, los conflictos que pasamos a veces. Llega un momento de que analízalos. Y si son los mismos conflictos que pasamos siempre, que esposa, ¿por qué no cocinaste? Que esposa, ¿por qué tenemos que estar levantando siempre esto, lo otro? Llega un momento que nos tenemos que hartar, literalmente llega hasta la coronilla, como decimos, y tenemos que pasar al otro lado, de que ya eso ya no sea el mismo problema. Con los hijos, mi hijo levanta los calzones ahí, que los dejaste ahí medio floreados. El hijo ya tiene 20 años. Llega un momento que ya tienes que pasar al otro lado. ¿Sí? Que a veces los dejan como decoración, ¿no? Ahí en el cuarto, ¿no? Ahí está, entras al cuarto ni caminar puedes y dices, ay, ¿qué pasó? Ya, levanta eso. Es tiempo de. O el soltero que está de que le dentro o no le dentro, ya tiene una edad para casarse. Pero quiere los beneficios, pero no quiere las responsabilidades. Es tiempo de pasar al otro lado. El cristiano, el famoso cristiano tibio, de que ni se mete bien al mundo y disfruta lo que le pongan. Yo felicito a esas personas que están en el mundo, hermano, y le toman y le hacen lo que sea. Dicen, échame todo lo que haga bruto, échamelo para acá, yo me lo aviento. Esas personas que dicen cuando llegan al infierno, dicen, ¿por qué estaba aquí? Oh, yo porque disfruté todo lo del mundo, todo el pecado. A mí todo lo que se llamaba pecado me lo echaban y yo me lo aventaba. Así, por eso yo estoy aquí en el infierno. Pero luego está el otro allá ricondado. ¿Y usted por qué está aquí? Pues es que yo me decía cristiano, pero es que a veces iba a la iglesia y a veces estaba un pie en el mundo y todo eso. Y por eso terminé aquí yo. Dice, pues te hubieras gozado de una vez. Ya, ¿sí?
En el cristianismo, hermanos, es bonito. No crea que, ay, es que si te has dejado llevar por alguien que es religioso, tal vez piensas que es aburrido el cristianismo, la religión. Yo para nada soy religioso. Si hay algo que yo detesto es la religión, hermano. Porque la religión es lo que Cristo vino a pelear. Y sabían que los que crucificaron a Jesús fueron los religiosos, no fue el mundo. Fue la religión la que crucificó al mundo. Entonces, y por eso, cuando venimos en el cristianismo, cuando vienes en Dios, hermanos, puedes saber de que no eres perfecto, porque nadie lo somos aquí, nadie orina agua bendita de los que estamos aquí. Todos estamos luchando, todos sabemos que somos pecadores, que Cristo murió por ti, Cristo pagó por tus pecados, Cristo pagó por mi pecado. Él es el único que es perfecto y a través de Él es por el único que somos salvos. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Dese un aplauso a Dios. La nena le quiere dar un aplauso. Entonces Jesús quería curarlo de espanto. La otra, hermano, la salud. Es otra cosa de que si siempre andamos con temor. Yo soy uno de que a mis niños, por ejemplo, hermanos, desde que nacen, y cometí un error con ellos, porque quería llevarlos y tirarlos al río ahí, pum, que o aprenden a nadar o se ahogan, así de fácil. Así así me enseñaron a mí allá en mi tierra. Allá yo no conocía a nadie que no pudiera nadar, pero mi esposa fue al revés, entonces por eso batallaron un poco ellos para aprender a nadar. Pero hermanos, yo soy de los que cuando nace el niño, yo soy de enseñarle que ande afuera comiendo tierra, enlodándose, andando jugando allá, andando haciendo esto, comiéndose los gusanos. Esto como que sabe medio raro. Ok, cómase la hormiga. O sea, hermanos, yo soy de ese tipo de personas. Pero hay otros que los tienen encerrados en una burbuja que ni los mandan a la escuela. Y eso antes de esto, no crea que antes del coronavirus. Antes de esto había muchísima gente que yo conocí que no los mandaba a la escuela a sus niños porque esto, porque el otro, que se van a agarrar vicios, que van a tener malas amistades, que van a tener esto, que van a tener el mal con el mal. Hermanos, cuando se junta el mal, la Biblia dice que vence el bien con el mal. La luz brilla más en las tinieblas. Pero cuando agarramos a nuestros hijos, en la primera ocasión que los saque, ¿sabes qué? Va a agarrar todos los vicios. Va a agarrar todos los vicios. Y va a agarrar también todas las enfermedades que anden rodando. Ahí anda. Oh, ¿y qué pasó? Ahí, pum, se le va a pasar la enfermedad. Cualquier. ¿Por qué? Porque los tenemos ahí. También cuando nosotros estamos batallando con un problema de salud, hermanos, siempre que estamos batallando. Y la mayoría sabemos al otro lado. La mayoría, cuando dicen en la frontera, pasemos al otro lado, saben a dónde está. Y saben que hay un proceso en medio. La mayoría, cuando tenemos un problema, ya sea de salud, ya sea en el matrimonio, ya sea en cualquier lugar, hermanos, es cosa de que tenemos que saber. Por ejemplo, en mi caso con mi esposa, me acuerdo que desde el principio hablamos. Mira, la cosa es así. Si un día tú decides agarrar e irte de la casa, más vale que agarres todas tus cositas, porque de aquí ya no vuelves. Y yo no voy por ti. Así, de drástico fui con ella y ella conmigo. Le digo, y el día que yo agarre mis cositas y me salgo de la casa, asegúrate, hazme todo lo que quieras antes de salir de la casa. Porque si yo salgo afuera, yo no regreso. Ni por ti, ni por mis hijos, ni por mí. Así de drástico. Y saben eso porque tenía un amigo que cada semana lo andaban corriendo a este tipo de la casa y tenía que ir a levantarlo yo a las 3, 4 de la mañana y ahí lo llevaba con su bolsita ahí en la casa y luego llegaba yo del trabajo el siguiente día, no, pues ya vino aquella por él y otra vez la burra al trigo. Hermano, y desde ahí aprendimos la lección con mi esposa. Le digo, no, puedes dormirte en el sofá, o ella, o tú, o lo que sea, pero de ahí que no salgas de la casa. Yo hasta ahorita no me he quedado en el sofá, hermano. Siempre la mando a ella.
hay cosas que tienes que tomar esa determinación. Di lo que te gusta como esposo, no finjas. Si estás recién casado, no finjas. Los que ya tienen sus años casados van a estar de acuerdo conmigo. No finjas, no lo vas a poder fingir por mucho tiempo. Tarde o temprano te van a descubrir. Me es más fácil decirle, este soy yo. Mira, lo que estás viendo aquí es lo que hay. No busques más porque esto es lo único que Dios dio. Sí. Hay momentos que tienes que sincerarte contigo mismo y decirle a tu esposa lo que te gusta en la comida, en la cama, en el afuera, en el restaurante, en donde sea. Tienes que decirle, y esposa, al esposo también. Y hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Sí? Y que por eso tenemos que ajustarnos a vivir de acuerdo a esa manera que hemos estado. Pero es tiempo de pasar al otro lado. En las finanzas, todos sabemos qué es al otro lado de las finanzas. Muchos que venimos de otros países, los que nacieron aquí tal vez no saben de lo que estoy hablando, pero muchos de los que venimos de otros países, hermanos, venimos a este país porque se nos vendió el famoso sueño americano que de repente se convierte en pesadilla americana, que ya no podemos despertar de ahí. Y saben una cosa, si yo hubiera sabido lo que yo sé hoy, yo me quedo en mi país y hago exactamente lo que hago hoy en día. Porque el problema no es el país, el problema está aquí en nosotros. Dios dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es. Entonces llegamos aquí y nos venden la cultura americana de que el famoso crédito, que tienes que endeudarte con esto, que tienes que endeudarte con aquello, el otro, y al final terminas teniendo todo, como dice la canción de Arjona, y nada lo hemos pagado. Y nada es nuestro. Y terminamos trabajando para alguien más en las finanzas y decimos, es que siempre mañana va a ser mejor. Mañana cuando yo agarre ese otro trabajo que me paguen más, voy a pagarlo. Cuando trabaje mi esposa, va a haber más dinero. Y sabes una cosa, la Biblia dice que cuando aumentan los ingresos, aumentan también quienes lo consumen. ¿Quiénes son los que lo consumen? Subes tu estilo de vida. Tienes más ingresos y automáticamente nuestro estilo de vida lo subimos. Si gastábamos 1,000 al mes, ahora ya gastamos 2,000. Y si gastábamos 2,000, ahora gastamos 3,000, 10,000. Es un cuento de nunca acabar, pero siempre es al otro lado. Y si sabemos que estamos batallando con eso y sabemos cuál es el otro lado, es tiempo de agarrar y cortarlo de raíz. Esos problemas. Si siempre andamos batallando para pagar la renta, por ejemplo, hay que analizar qué está pasando en nuestra vida. Si dices, oye, tú ganas tanto, ¿cómo es posible que una madre soltera con 5 hijos y tú que nomás tienes una familia, un hijo y los 2 trabajan, cómo es posible que una mamá soltera vive mejor que tú? Porque el problema no es cuánto ganas, el problema es cuánto te queda al final de. ¿Cómo administramos lo que Dios nos da? Y saben que Dios no tiene problema con eso, Él nos da. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que Dios les repartió, dice, a uno le dio 2, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Entonces, pero la naturaleza humana siempre se nos va con el que más tiene. Y la Biblia dice que el que tiene, se le dará más y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quita. ¿Por qué aún lo poco que tiene? Porque ¿qué es más fácil administrar? ¿10 talentos o 1 talento? Es más difícil, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Y por qué a veces pensamos que cuando me gane la lotería voy a hacer esto, voy a hacer aquello?
Porque a veces pensamos que cuando tengamos todo este dinero del mundo, le voy a ayudar a mi mamá, le voy a ayudar a mi papá, voy a diezmar, voy a ofrendar. Señor, si tú me permites ganar la lotería, el 50 te voy a dar, no el diezmo, Señor. Olvídate del diezmo. Te voy a dar el 80% si me gano la lotería. Y Dios dice, híjole, mira, ¿cómo ves tú, Miguel? ¿Cómo ves tú, Gabriel? Nos está dando una buena oferta este hombre y con lo necesitado que estoy yo de dinero, dice Dios a Gabriel, yo creo que sí nos vendría bien que nos dé el 80% a este hombre de la lotería que se gane. Le vamos a permitir ganar la lotería. Esa no es la bendición de Dios. Jamás Dios te va a bendecir así. Dios promete bendecir el fruto de tu trabajo. Lo que es tuyo es lo que posees. Lo que tú alcances a ministrar. Si tú alcanzas a ministrar un talento, eso es tuyo. Si tú alcanzas a ministrar 5 talentos, eso es lo que es tuyo y se te va a dar más. ¿Se recuerdan que al que ministró fue al que se le quedó? Que el que no administró se lo quitaron. ¿Se recuerdan? Y se lo dieron al que ministró más. Siempre lo que tú puedas administrar. En otras palabras, si no puedes administrar tu apartamento pequeñito donde tú vivimos a veces, que dice, este apartamentito, si no lo podemos administrar, que siempre está sucio, que cuando invitas a alguien andas recogiendo todo ahí y porque no se sabe ni cómo caminar ahí. Y le pides a Dios en tu oración, Señor, bendíceme esa casa, por favor. ¿Tú crees que Dios te la va a dar? Si le estamos pidiendo a Dios por salud, y cuando estamos saludables, cuando estamos con salud, en vez de darle gracias a Dios y de estar en su casa de Dios y todo eso, y estar haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, hacemos otras cosas, no estamos administrando la salud que Dios nos da. Y Dios no tiene problema con eso. Él nos dio el libre albedrío, la libertad de escoger lo que queramos para nuestra vida, hermano. ¿Sí? Entonces llega un momento que tenemos que cruzar al otro lado. En la familia también, hermano. Te voy a decir algo. Anota esto si quieres. En la vida te vas a encontrar con cosas que no te agradan, cosas que sí te agradan. Ok. Todo lo que tú y yo toleramos va a crecer. Si tú toleras que tu hijo te deje los calcetines ahí tirados en la puerta de la entrada, para el siguiente día te va a dejar los calzones amarrados en la puerta. Si tú toleras que tu hijo te meta cigarros en tu casa, para el siguiente día te va a meter 1 libra de marihuana o lo que sea en tu casa. Todo lo que tú estás dispuesto a tolerar tiende a crecer. Así de fácil. No hay cambios. Para hacer un cambio se necesita a veces ser una guerra. Es tiempo de cruzar al otro lado. ¿Sí? Vamos a ir a ver así, vamos al primer libro de Samuel. Una historia muy conocida, muy verífica. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? Verso 1 al 3. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y Efes Damín, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela
y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Y Israel estaba sobre el otro monte. ¿A dónde? Al otro lado del valle entre ellos. Qué hermosa palabra. ¿Cómo se llama el tema? Pasemos al otro lado. ¿Le puedes decir ahí a tu familia? Pasemos al otro lado. Dale vuelta a la hoja. Hay momentos así, hermano, que la gente se queda con un problema que pasó hace 100 años, no 100 años, hace 10 años. Y ¿te acuerdas que me hiciste esto, que me puchaste o no me contestaste la llamada y esto, el otro? Hermano, y siempre lo andan acusando al pobre hombre con esa cantaleta, ¿no? Que siempre y dale duro y duro y duro. Es tiempo de que ya dejes eso por la paz y pases al otro lado. Al fin y al cabo, tú y ella están juntos y se acabó. O sea, si tú decidiste pasar ese momento, como lo que dije, si lo pasaste ya, olvídalo, perdónalo y vámonos, lo que sigue es tiempo de pasar al otro lado, porque siempre cuando estamos amarrados a algo que pasó, que dijiste, que me hicieron, hermanos, ya no pasa, ya ahí te vas a quedar. Permites. No podemos vivir en el pasado ni en el presente, pero te digo algo, por el pasado no puedes hacer nada, pero por el presente sí puedes hacer algo para mañana. Por el simple hecho de estar tú hoy aquí en la casa de Dios, tú estás haciendo algo para el día de mañana sobre tu vida, sobre tus hijos. Con ese simple hecho, estás marcando tu futuro. Ok, dijo Alberto Einstein, la peor locura que alguien pueda pensar, o la locura, la definición de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes para el siguiente día. Eso es ser loco. Y la mayoría a veces estamos locos, que hacemos lo mismito hoy y queremos que el día de mañana vamos a amanecer flaquitos y comiendo la misma pizza que comemos siempre. Eso es mentira. No va a pasar. Ni así te come la pastilla milagrosa. Tal vez bajas, pero el siguiente mes o el siguiente año rebotas porque no lo posees. No hay un estilo de vida cambiado, ¿correcto? Entonces, siempre, hermano, lo que tiendes a tolerar va a hacerse más grande. Siempre, sea bueno o sea malo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok, aquí los filisteos, hermanos. A los que no saben la historia, y con esta historia voy a terminar. Me he prometido ir terminando un poquito más antes siempre, pero sé que a muchos a veces lo alargo un poco, pero estoy tratando de terminar entre 2:30, 2:45 así. Y quiero orar antes de terminar, quiero orar para los que están decididos pasar al otro lado. Porque todos, hermanos, sin excepción, tenemos a alguien, a algo que nos está siempre agobiando, que nos está siempre acechando, llámese pecado, llámese lo que sea, llámese financiero, de que siempre estoy batallando con esto, que el jefe siempre me está ahí maldiciendo, diciendo esto, pagándome a la fuerza o con dientes. Es tiempo de doblar, pasar al otro lado. Aquí el pueblo de Israel estaba de rey Saúl, el primer rey de Israel, y los filisteos habían cobrado fuerza, se habían armados, y de entre todos esos ejércitos ellos se juntaban siempre en un lugar de guerra, y aquí ellos escogieron un monte y había un valle entre medio y tenían que cruzar al otro lado. Aquí salía el Goliat. ¿Y cómo le salía? ¿Cuántos días salía Goliat, hermano? ¿Alguien de aquí sabe? ¿Cuántos días salía a decirle al pueblo de Israel, mándenme a un hombre, yo quiero pelear con uno, y si ustedes ganan, nosotros seremos sus siervos, y si nosotros ganamos, ustedes son nuestros siervos? ¿Cuántos días? ¿Alguien se recuerda? 40 días. 40 días. Gracias, me veo que sí tengo buenos estudiantes aquí. Me da gusto eso. El número 40, hermanos, significa varias cosas. El número 40 significa purificación, entre varias otras cosas.
Es el número 40, que significa purificación y también significa cambio. Por eso el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Por eso la mujer, después de dar a luz, tiene que estar 40 días en reposo y otras cosas que le llaman para purificarse su cuerpo. Y varias otras cosas que significan, pero entre esas significa el número 40. Bueno, por 40 días, Goliat lo que significa es amedrentador, atemorizador. Es lo que significa Goliat. Y todos tenemos un Goliat en nuestra vida, que nos sale a decir por 40 días lo mismo. No puedes, no vas a salir de ahí, no vas a pasar de perico perro, siempre vas a estar enfermo, siempre vas a depender del gobierno, siempre vas a depender de esto, siempre vas a depender de aquello. Y siempre tenemos a un Goliat que siempre nos está atemorizando día y noche. ¿Sí? ¿Y saben hasta cuándo? Dice un dicho por ahí, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. La decisión, ¿sabes en las manos de quién está? Tuya y mía. Pero te digo algo, yo no puedo decidir por ti. Dios tampoco puede decidir por ti, sino que somos nosotros. Hasta que se levanta alguien. David, este jovencito, escuchó, lleva el lonche a sus hermanos, los valientes, los que supuestamente iban a pelear. Y cuando escucha que este hombre estaba ahí, gritándoles, desafiándolos, humillándolos, alguien de la familia, de tu familia se tiene que levantar, hermanos. No tenemos que repetir los mismos problemas que repitieron tus familiares, ni mis familiares. Si decimos, es que mi familia nunca pasó de esto, hermanos. Cuando tú pasas de algo, pasas al otro lado. Si tu familia nunca pudo poseer una casa, ¿sabes qué? De parte de Dios te digo, tú no nomás vas a poseer una casa, vas a poseer 2 o 3 casas de un solo, 5 casas. Si lo puedes creer, si puedes pasar al otro lado. ¿Sí? Y dice, mi familia siempre padeció de diabetes. Por consecuencia, yo cuando orine ya voy a miar azúcar porque ya voy a ser diabético por generación. No tiene que ser así. En Cristo eres y soy una nueva criatura. Amén. Dale un aplauso a Dios. No tiene que ser así. Te vas a cuidar, vas a ver los que él comía, tu familiar, y tú vas a hacer otra cosa diferente. Por eso Dios dice, él no quiere ser igual, es diferente. Alguien se tiene que parar como David, hermanos. ¿Y qué hizo David? Cruzó al otro lado, literalmente. ¿Qué se tenía que hacer para desafiar a Goliat? Tenías que cruzar al otro lado, la parte de que te desafiaba, la parte que tenías que enfrentar tus temores, porque atemorizaba a todo mundo que lo escuchaba, lo atemorizaba. Y saben, un gigante más o menos medía como 10 pies Goliat. Yo no he visto a alguien de 10 pies. Era alguien de los gigantes que habla la Biblia, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Su espada era una señora espada, que por cierto esa espada le quedó a David. Y con esa espada le cortó la cabeza a Goliat. O sea, la ley dice que lo que tú mates te pertenece. Lo que tú posees es tuyo. Nadie te lo quita. Por eso digo, te vas a otro país y déjame decirte, va a ser la misma gata, no más que revolcada. Va a ser exactamente lo mismo. Hermanos, por eso pasa eso. Personas, por ejemplo, que vienen de otros países y en sus países tenían sus casas, aquí hacen sus casas. No sé cómo le hacen, pero sin documentos, sin hablar inglés. ¿Quién sabe? Pero ¿y cómo es posible que tú tienes tu casa? Pues no sé, pero yo simplemente obedezco a Dios y pues, Dios me dijo, aquí estoy.
Pero no hablas inglés, pero eres hispano. ¿Y qué tiene? Dios me bendice. Amén. Así pasa. Hermanos, lo que cuidemos es lo que va a tender a crecer. Goliat atemorizaba al pueblo de Israel por 40 días. ¿Hay algo que te está atemorizando a ti? ¿Hay algo que quieras cambiar? ¿Hay algo que quieras pedirle a Dios que te permita darte la fuerza para desafiarlo, para pasar al otro lado? En el proceso no va a ser fácil, porque nada es fácil en esta vida. Siempre cuando queremos cruzar al otro lado, va a estar el río Grande, el río Bravo, ahí que te van a comer los cocodrilos, o va a estar la valla de Tron, lo que tú quieras. Cuando tú quieras pasar algo diferente, van a venir tormentas que se van a levantar en medio del mar. Eso quiere decir que no hay otra solución. O lo cruzas para el otro lado o en el intento te mueres. Es tiempo de tomar una determinación que dice, ya estuvo bueno esto que está agobiando a mi familia, esto que está pasando, que no me he casado, que no he hecho las cosas bien. Ya estuvo bueno, es tiempo de empezar a hacer las cosas bien y se acabó aquí en este momento. Amén. Es tiempo de hacerlo. Póngase de pie.